Bienvenidos a la segunda sesión de este quinto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión vamos a introducir el uso de Stata como software de análisis estadístico de datos. Stata es uno de los softwares más maduros disponibles en Internet para que ustedes puedan analizar sus datos. Ha evolucionado en sus diferentes versiones hasta una versión que es lo suficientemente poderosa para realizar cualquier análisis de datos. En el pasado, la idea del poder del software estadístico dependía de cuántas variables podía analizar, con qué velocidad las analizabas, pero en el año 2017 las computadoras que tenemos en la actualidad son lo suficientemente poderosas como para hacer análisis muy complejos y pesados que antes recalentaban las máquinas hasta el punto de hacerlas inservibles. Y lo otro es de que no tiene solamente una versión. Dependiendo de qué tan tu capacidad de cómputo necesitas, puedes optar por versiones mucho más complejas. Por ejemplo, en el caso de Stata, la versión Intercooler, que es una versión muy básica, ahora permite analizar más de 2000 variables con 2.5 billones de observaciones y lo hace en tiempo muy rápido. En el pasado no era tan así, entonces la versión SE, que es una versión en teoría un poco más madura, lo único que te da es la posibilidad de tener más variables en tu análisis. Y la versión MP, que es en teoría la versión profesional, tiene opciones para hacer los análisis mucho más rápidos, dependiendo de cuántos cores compres, 2 cores, 4 cores, 8 cores, 16 cores, 36 cores, 32 cores, etc. Y lo otro es de que no consume tanta memoria en tu computadora. ¿Qué les recomendamos nosotros? Pues consigas la mejor versión que puedan conseguirse. La interfase de Stata es una interfase de tipo Windows, entonces es extremadamente intuitivo de hacer. Pero no es solamente el hecho de que sea intuitiva, sino que reconoce que los estadísticos tenemos ciertas otras capacidades como hacer códigos y queremos manejar nuestros datos y hacer una cuestión mucho más interactiva y tener mucho más control de nuestro análisis. Para ello tiene incorporado una serie de funcionalidades. Tiene tres de las generales. La primera, el manejo de datos. Para ello, ustedes pueden optar al menú de datos y van a encontrar una enorme cantidad de opciones. Tienen la herramienta de gráficos, que van a poder crear gráficos de todo tipo y editarlos de la manera más conveniente de acuerdo a sus preferencias. Y tienen el componente de análisis estadístico, es decir, manejo de datos, gráficos y análisis estadísticos son las tres funcionalidades principales que ofrece Stata. Adicionalmente, ustedes tienen una serie de herramientas para poder acceder a esas funcionalidades. Primero que nada, tienen la herramienta menú, tipo Windows. Ustedes van a ver un menú y desglosan cada uno y se desglosan diferentes opciones y entre cada opción hay más opciones. Lo otro es que tienen la ventana de comandos, que es cuando ustedes ya se familiarizan con el software, pueden directamente ingresar líneas de comandos para poder ejecutar su análisis. Y lo más interesante y lo más poderoso y conveniente de Stata es que puedes tú grabar un histórico de estos comandos y reproducirlos de manera independiente, separado, todo el código a la vez, de manera que si tú quieres compartir tu análisis con un colega o con un jurado o con una revista, mandas tu base de datos, mandas tu file y ellos pueden reproducir desde el inicio hasta el final cada uno de tus cálculos de tu análisis, lo cual es extremadamente conveniente también para qué, sobre todo, para hacer este tipo de lecciones, para enseñarles a utilizarlo. En esta interfase de Stata, ustedes van a poder en su visor de Stata tener diferentes herramientas a la vez. De hecho, son como 4 o 5 ventanas. En el menú de la izquierda, y depende cómo ustedes resorteen su Stata, cuando ustedes abren el Stata por primera vez, el menú de Review, que es donde aparecen toda la línea de comando que ustedes van ejecutando, aparece a la izquierda, y el menú de las variables que documenta todas las variables de su base de datos aparece a la derecha. Mi recomendación es que la resorteen y la pongan a la izquierda para que puedan usar al máximo el visor de su computadora. La otra herramienta es el editor de variables. Ustedes llaman al editor de variables y ustedes van a poder hacer lo que es importante para los estadísticos. ¿Qué cosa es? Manejar tus datos. ¿Qué significa manejar tus datos? Ponerlos en el modo o en el formato ideal para que luego puedan ser analizados e interpretados. ¿Qué pasa? Que cuando uno analiza bases de datos y, por ejemplo, tiene datos numéricos, ingresa los datos en Excel y de repente ve los números y uno tiene 3 decimales, el otro un decimal, no quiero formatearlo todos igual para que mis promedios no se alteren, pues le das un formato específico. Quieres crear categorías, quieres crear variables, quieres que esa variable de las categorías estén correctamente etiquetadas. A eso se llama manejo de datos. Es muy importante aún cuando ustedes hacen estudios longitudinales y quieren hacer un reshape, que es básicamente un formato horizontal en el cual hay variables y a la izquierda están identificados los sujetos y tienen líneas y cada línea es
la información de cada sujeto y quieren convertir eso en un análisis longitudinal, pues multiplican eso y reforman tanto las base de datos, de manera que ustedes puedan reproducirlo, guardar diferentes formatos y hacer diferentes análisis. Como todo eso es extremadamente complejo de enseñar, una de las cosas que ofrece Stata es la posibilidad de hacer docencia con estos subfiles. Entonces, lo que nosotros hemos elaborado para no tener que sufrir ni estrellarnos contra la pared, contra las dificultades que ustedes tienen, tanto de idioma como de codificación, como de manejo de software, como de entendimiento de análisis estadístico, es simplificarnos la vida, tanto los mentees como los trainees. ¿Cómo hacemos eso? Creando do files que ustedes puedan replicar y los vamos explicando detalle a detalle, dejando anotaciones, permitiendo que ustedes accedan a la misma base de datos y reproduzcan los ejercicios. Bueno, esta clase fue diseñada de diferente manera y conforme iba evolucionando el curso, hemos llegado a descubrir que esa es la mejor forma de enseñar el uso de Stata. Entonces, hemos escrito un código. De hecho, son 3 códigos. En esta primera parte, ustedes van a encontrar análisis descriptivo, análisis de regresión lineal y análisis de regresión logística. Y cada uno de estos códigos viene con una introducción, con la descripción de cada uno de los comandos y cómo se interpretan los hallazgos. Para empezar, cuando ustedes empiezan a hacer su do file, una recomendación de buen estadístico es que usen un código limpio, es decir, hagan sus anotaciones, sepan qué cosas están haciendo y lo hagan de manera progresiva y ordenada. Para empezar, tienen que limpiarlo para empezar todo de cero. ¿Cómo se hace? Con el comando clear. Luego de eso, tienen que configurar Stata de acuerdo a sus preferencias. Hay 3 comandos que vale la pena que corran. El set more off, que desactiva una opción que cada vez que ustedes corren su análisis de corrido van a tener que aplicar clip para que muestre los siguientes resultados, clip para que se muestren los siguientes. Si tienen un do file muy extenso, es muy pesado de hacer esto, así que desactivar eso es muy conveniente. Set line size 80 es básicamente para que cada línea del output de Stata tenga 80 caracteres y no tengan que cortarse los textos y se vea mucho más ordenado. Y el set skin es to mono es básicamente para que todos los gráficos aparezcan con un fondo en blanco y no con el fondo de efecto que es un gris medio raro. El comando cd es para los que, no sé si alguno de ustedes usó DOS, pero en esa época de DOS, el comando cd permitía rutear un folder en su computadora para que todos los files que ustedes vayan creando se guarden en un mismo sitio y no tengan que estar creando rutas enormes cada vez que ustedes quieran abrir un archivo, sino configuran Stata para que todo aquel archivo que ustedes quieran utilizar en su análisis esté en un solo folder en su computadora. Stata reconoce dónde y a partir de ahí comienza a jalar y crear diferentes files dentro de ese folder. De la misma manera, ustedes pueden tener la capacidad de configurar Stata para que Stata cree folders dentro de ese folder de destino, lo cual es muy conveniente, por ejemplo, para guardar gráficos. Una cosa que luego van a tener que hacer es importar sus datos, y ustedes lo pueden tener en cualquier formato. Stata tiene la fortaleza de que a través de su herramienta import pueden jalarlo de formatos antiguos de Excel, formatos nuevos de Excel, pueden hacerlo de formatos de texto, como un formato fijo, etcétera, etcétera. Incluso pueden importarlo de otra base de datos. Si ustedes no tienen en su data en este tipo de formatos, pueden hacer lo que se llama un ingreso manual, que es básicamente copian su texto, su Excel, lo hacen un control E que lo seleccione todo, lo copian y lo pegan en el do file y utilizando este comando input marcan el inicio del comando y sobre todo los nombres de las variables en la parte superior y tal como se peguen en la parte inferior, ustedes le dicen cuando termina con el comando end y corren ese código, automáticamente Stata va a reconocer que son datos y los va a cargar a la base de datos. Así van a encontrar el do file de esta certificación de esta manera y así van a estar los ejercicios para que no tengan que estar sufriendo, localizando datos y compartiendo data en particular. Luego de eso, es importante que ustedes salven sus files. ¿Por qué? Porque una vez que los salvan, ustedes pueden reutilizar y abrir esto, cambiar algo y siempre regresar al file original, grabar N versiones del mismo file para que cada vez que hagan una modificación, esta modificación se guarde y así sucesivamente. Pueden tener, por ejemplo, sus datos en un PDF, en un documento cualquiera, los seleccionan, los pegan primero en un Excel, le dan el formato que quieran para que tengan la etiqueta de los nombres de las variables correctamente, que tengas todos con la misma cantidad de decimales, etc. Y tal cual lo importan a Stata. De esa manera Stata va a reconocer los números tal cual, pero noten, por ejemplo, pequeños detalles que cuentan. Si ustedes notan en la parte inferior, para ese código de sujeto 19,
La variable logaritmo neperiano de la URIA tiene en la base de datos original 3 decimales, pero como es un 0, al momento de importarlo, Stata borra el 0 y lo redondea y te coloca solamente 2.46. Ese pequeño gran detalle, si ustedes quieren reformatearlo, tienen que hacer un poco de manejo de datos. Dentro de su manejo de datos, una cosa que ustedes van a requerir hacer es tener la capacidad de categorizar y formatear sus variables. Cuando ustedes las importan, Stata les va a dar un formato, pero si ese no es el formato que ustedes quieren, tienen que tener la capacidad de cambiarlo. Y las variables que son numéricas y ustedes quieren categorizar categorías para asegurar tablas y cosas más fáciles de tabular, pueden que tener la capacidad de poder recodificar estas variables. Los comandos para categorizar variables es el comando recode y el formato como ustedes crean las categorías y las etiquetan a la vez es el que ustedes tienen en el ejemplo. Veamos, queremos crear una variable que sea grupos etarios. Tengo una población pediátrica y quiero categorizar a los pacientes menores de 5 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 a 18. Si quiero hacer eso, tengo que tener en consideración primero que esa variable de edad tenga redondeada la unidad, porque si tiene decimales y hay por casualidad un valor 4.5 y solamente creo estas categorías, ese valor 4.5 no encaja en ninguna de estas categorías, porque va de mínimo a 4 y empieza en 5 a 9. Se va a quedar como una categoría adicional. Entonces, teniendo eso en consideración, primero exploren cómo está su formato de su variable, denle el formato correcto con este comando formatear variables, que es format, y la estructura de esto es la siguiente. Si ustedes tienen un número y quieren colocarle 2 decimales, tienen que usar format, el nombre de la variable, en este caso se llama puntos, decirle que quiero que tenga solamente 2 decimales, colocándole el formato porcentaje 9.2f. Y como ustedes ven en el ejemplo, se va a agregar 2 decimales. Si ya tiene 3 o más decimales, los va a redondear solamente a 2 decimales. Y así sucesivamente. Tienen muchas opciones como ustedes pueden ver, pero lo importante acá es que ustedes entiendan y que tienen control exactamente de lo que quieren. Cuando quieren cambiarle el nombre a la variable, por ejemplo, hemos creado en estas categorías de edad la variable r_edad. No quiero que se llame así, quiero que se llame grupo etario, entonces lo renombro, pues, ¿no? Rename, la variable como estaba el nombre antiguo y el nombre que quiero colocarle. De la misma manera, yo puedo etiquetar las categorías. Entonces, ¿cómo se etiquetan las variables y las categorías? Si yo tengo mi variable, cuando yo le importo, todos los nombres que tengan mayúsculas se van a colocar en minúsculas. Todos los espacios se van a convertir en subguiones. Pero no quiero que se vean así, quiero que se vean más bonitos. ¿Por qué? Porque en los gráficos jala el nombre que tiene la variable. Entonces, si yo quiero que en mi gráfico aparezca un nombre bonito, con incluso hasta con las unidades de esa variable, pues lo puedo formatear de esa manera. Entonces, digamos que mi variable grupo etario, yo quiero llamarla grupo etario, pero con mayúscula, espacio y mayúsculas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Label variable, que es etiquetarme la variable que tiene el nombre grupo etario como grupo, espacio, etario. Y así sucesivamente con todas las demás. Quiero crear categorías. Por ejemplo, en mi variable tratamiento, en mi variable grupo, por ejemplo, yo tengo 2 categorías, ceros y unos. Unos yo sé que son los tratados, ceros sé que son los controles. Entonces voy a crear una etiqueta que tiene el nombre tx y para ella las variables que tienen valor 0 se van a llamar control y las que tienen valor 1 tratados. Entonces luego tengo que asignar esa etiqueta a mi variable. Entonces le digo label value para la variable del grupo, coloca la etiqueta tx. Y a partir de ahí yo lo tabulo y me aparecen todas las categorías correctamente etiquetadas. Si quiero cambiar esa etiqueta por otra, puedo borrar esa etiqueta, hago un label drop. Esa etiqueta que tenía tx la boto al tacho y creo una nueva. Voy a crear la etiqueta exp, donde la variable 0 sea no expuesto, la variable 1 sea expuestos y luego le asigno esa etiqueta a mi variable grupo de nuevo y vuelvo a tabularlo. Es decir, tengo pleno control de las etiquetas que quiero que aparezcan en mis tablas. Y así ustedes lo van a ver. Cada vez que etiqueten sus variables, en el visor de variables van a aparecer las etiquetas correctamente, las que yo he asignado. Dentro del manejo de datos, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, resúmenes de tablas de frecuencias y quiero resumir bases de datos grandes en determinadas variables para poder colocarlas en mis tablas, puedo usar un comando que se llama collapse. Collapse lo que me permite crear es estadísticos de las variables que están en mi base de datos. Por ejemplo, yo quiero saber
cuál es el promedio de la variable puntos, la variable edad, pero no lo quiero entre todos, sino por grupo. Perfecto, entonces le digo, colápsame la base de datos, extráeme la media de la variable puntos y la variable edad y hazlo por grupos. Y luego mi base de datos va a aparecer todo colapsado. Pero como yo no quiero perder la base de datos, ¿qué hice antes? La grabé. La transformo, hago lo que se le da la gana, cojo ese dato, lo pongo en mi documento de Word y luego de eso regreso a la base de datos original volviendo a jalar la base de datos. Entonces así puedo hacer un montón de transformaciones sin nunca perder mi base de datos original porque yo la cuido y la protejo porque la he guardado y no la voy a volver a chancar. Entonces, si no estoy interesado en Colab, si no quiero ver cómo se categorizan, quiero que me cuenten la frecuencia de cada combinación de variables, ¿no? En este caso quiero contraer la variable grupo, la variable grupo etario para saber cuántos de cada grupo etario tengo en cada grupo. Entonces me creo una variable de frecuencias. Y esa variable de frecuencias se crea automáticamente y me dice, ¿no? En toda tu base de datos hay 7 sujetos que tienen como grupo valor 0 y como grupo etario de 5 a 9 años. O puedo luego de tener esa contracción de los datos regresar a la base de datos original. ¿Cómo hago eso? Expandiendo de nuevo la base de datos. Una vez que yo tengo en mi base de datos ya, yo puedo editar las variables haciendo un montón de cosas. Puedo hacer gráficos. Por ejemplo, quiero graficar y hacer un gráfico de barras, un gráfico de pie, un histograma, un boxplot. Voy a la herramienta de gráficos y jalo la herramienta así. Y llamo el menú del gráfico para que me diga qué cosas quiero hacer. Pero si yo conozco ya el comando o estoy familiarizado con Stata y quiero un gráfico de scatterplot, por ejemplo, ya sé que eso empieza con scatter, pero si quiero agregar una línea de feed y tengo oficio familiar con eso, ya sé qué código tengo que escribir. Entonces lo puedes hacer a través del menú de Windows o lo puedes hacer directamente con el menú de comandos. Análisis estadístico. Como les decía, este software es extremadamente rico en herramientas y tiene todas las herramientas para poder hacer el análisis que ustedes imaginen. Pero tienen que familiarizarse con cómo funciona. La recomendación puntual es que de inicio empiecen a familiarizarse con la herramienta de ayuda. ¿Por qué? Porque la herramienta de ayuda viene con una descripción precisa de qué consiste el comando, qué es lo que hace y tiene todas las opciones escritas. El gran problema es que para los usuarios naïves, para los que recibimos en Stata, ven ese manual de uso y se pierden, no entienden qué cosa tiene cada cosa, así que vamos a explicarlo. Para poder entrar a ese manual, ustedes pueden llamar a la herramienta que quieran utilizar y le dan clic a ese símbolo de pregunta. Cuando lo hagan, va a aparecer esta ventana de ayuda que tiene ejemplos, descripciones, incluso permite jalar base de datos de práctica para que ustedes corran el comando y ven qué cosa pasa con cada vez que lo ejecutan. Pero más importante que eso, si ustedes ven en la parte superior, también dice Also See. Le dan clic ahí y aparecen las rutas a los PDFs con los ejemplos. Por ejemplo, si quieren profundizar sus conocimientos en regresión lineal, llaman al comando regress con la herramienta de ayuda y jalan este Also See regress, como ven es un PDF, y llaman a este PDF que tiene todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a hacer un análisis de regresión. Como ustedes notan, ahí está el título del comando, luego viene el menú de lo que cosa tiene, luego viene una descripción de qué cosa hace este comando y luego viene un Quick Start, que es básicamente un resumen de las cosas principales que hace el comando y todas sus opciones, ¿no? Entonces, si quieren hacer un análisis de regresión lineal de Y a X1, tienen las demás opciones, pueden hacer un multivariado, pueden indicar qué cosa es, si hay interacciones o no hay interacción y así sucesivamente. Por eso es importante que ustedes aprendan, primero entiendan de que hay muchísimas herramientas de ayuda. Segundo, que ustedes pueden ser muy autodidactas si se familiarizan con la herramienta de ayuda. Y no solo eso, sino que cuando quieren explicaciones de, oye, no entiendo esto, pues vete a la parte final del documento y vas a encontrar estos remarks y ejemplos. Y ahí te van a plantear la historia completita del comando, incluso la teoría que se trata y cómo eso se aplica. Adicionalmente, Stata tiene un canal de YouTube que es extremadamente rico en herramientas, sobre todo para las herramientas básicas. Si ustedes quieren recordar cómo se hace manejo de datos, cómo se hacen gráficos, cómo se hace análisis de regresión lineal, logística, de pasos, de lo que tú quieras, vas a encontrar una cantidad enorme de videos oficiales en la plataforma de Stata en YouTube. Entonces, hasta acá con la introducción a Stata. En la siguiente clase vamos a hacer el modelamiento de datos y análisis de regresión. Muchas gracias por su atención.